Déjeme introducir la palabra de Dios con una historia verídica que sucedió hace muchos años. Muchos de ustedes no habían nacido todavía. Estoy hablando por allá en los años 70, allá en el lugar donde nosotros nacimos. Platicaba hoy en la mañana con mi papá para reafirmar los acontecimientos que quiero comentar con ustedes. Muchos de ustedes lo saben, algunos no. Nosotros nacimos en un ejido llamado El Barrio, que actualmente ahora por toda la urbanización que ha habido quedó ya integrado dentro de Culiacán y es una de las colonias que forman parte de este municipio. Pero en aquellos entonces, por allá por los años 70, había un negocio allá que daba prosperidad a todos los habitantes ahí de la colonia o del ejido El Barrio. Un negocio que se dedicaba a curtir las pieles para enviarlo a la ciudad de Guanajuato y allá procesar todo lo que venía siendo el calzado que en aquel entonces se usaba. Ese negocio se llamaba la Tenería Atlas. A mí me tocó ir a esa industria. La cerraron en el año 1975, me comentaba mi papá hoy en la mañana. Yo tenía quizá 9 años en ese entonces cuando lo cerraron, y recuerdo yo que nosotros al punto de mediodía íbamos y le llevábamos el sustento de la comida a mi papá cuando ellos terminaban de la labor en la mañana, y nunca se me olvidó, y lo traía en mi mente cuando Dios puso esta palabra en mi corazón que quiero compartir con ustedes, la historia verídica que mi papá nos contó. A mí no me tocó, pero hoy hablando con él en la mañana, él estuvo presente del suceso que quiero comentarle. Ese negocio, esa empresa, los dueños que vinieron y la instalaron eran unos alemanes que habían participado en la Segunda Guerra Mundial como pilotos a una edad muy temprana, de 17, 18 años. Uno de ellos se llamaba Ricardo y el otro Gustavo Timerman, los cuales cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, emigran a México con toda su familia, se establecen aquí en Culiacán e inician ese negocio por allá en los años 50 de ese tiempo, ¿no? Yo recuerdo vagamente que ellos dos, que habían sido pilotos, de repente agarraban sus avionetas y hacían acrobacias allá en el aire, porque pues a eso se habían dedicado en aquel entonces. Pero uno de ellos, Ricardo Timerman, tenía un hijo de nombre Ricardo, y en una ocasión, dice mi papá, es una anécdota verídica, que uno de sus hijos pequeños, el lugar donde ellos comían a las 12 del mediodía, ellos tenían una casa ahí dentro de la empresa donde vivía la familia de Ricardo, y uno de sus hijos se le llega y se le acerca y le dice: papá, quiero subirme a ese árbol. Y entonces el papá ayuda a subir a su hijo a un árbol. Era más o menos, dice mi papá, como 1,5 metros, 2 metros de altura. El niño se sube y había unos brazos muy frondosos, y en uno de esos brazos frondosos el niño se empieza a columpiar y le dice: papá, cáchame. Y el papá le dice: sí, hijo, aviéntate y yo te voy a cachar. Dice mi papá que cuando el niño se balancea y se avienta, el papá, en lugar de cacharlo, se hace a un lado y el niño cae hacia el piso y se golpea. Sale la mamá del niño, la esposa de Ricardo Timerman, y reclamándole por qué había hecho eso. Y él simple y llanamente agarra a su hijo, lo levanta, lo lleva a un lugar donde había una oficina ahí donde podían curar cualquier accidente de trabajo que pudiera suscitarse allí en la industria, en esa empresa. Lo lleva, y antes de llevarlo, al momento de tomarlo, el padre le dice al hijo, le dijo lo siguiente, dice mi papá que le dijo: esto es para que no confíes ni en tu propio padre. Era la mentalidad que había en aquellos tiempos. Esos muchachos se vieron envueltos en una mentalidad totalmente de los nazis, y la forma de pensar ellos pues en aquel entonces era esa, ¿no? ¿Por qué te trato de contar esta historia?
Porque en algún momento en la parte de nuestra vida, desde nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y aún en los caminos del Dios, a veces en nuestro diario caminar, ha habido circunstancias que nos han dejado caer en el proceso de nuestra vida. La historia que te voy a comentar el día de hoy no es ajena a lo que te he venido platicando. Está ahí en el capítulo, en 2 Samuel capítulo 9. Déjame darte el contexto histórico porque te voy a hablar del rey David y de un suceso que muchos de ustedes conocen perfectamente. Pero dice la palabra de Dios ahí en 2 Samuel en el capítulo 9, que estando David ya después de haber tomado completamente el reinado de Israel, tras la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán por mano de los filisteos, mientras David luchaba con los amalecitas, dice la escritura que los filisteos dan muerte a Saúl y a 3 de sus hijos. A David le es nombrado rey de Judá y posteriormente al pasar los tiempos es nombrado rey de todo Israel. En los primeros 8 capítulos de 2 Samuel narra todos estos sucesos que te lo voy a tratar de sintetizar para llegar al capítulo 9. David tiene ahí sus hijos en Hebrón, dice la escritura, complementa a sus hijos cuando ya es rey de Israel. A los 30 años David toma el reinado de Israel que Dios le había prometido a través del profeta Samuel cuando es ungido. Ustedes recuerdan la historia y después establece el pueblo de Dios guerra contra los filisteos y es cuando entra en escena David de tan solo 15 años y mata al gigante Goliat. 15 años David huye de la mano de Saúl por el celo que esto representó, porque David empezó a encontrar gracia delante de Dios y gracia delante del pueblo, y eso en cierta manera no le gustó a Saúl, y durante 15 años Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo. En ese ínter, Jonatán, el hijo de Saúl, establece una amistad amorosa con David, una amistad leal de amigos, de cariño, y en uno de los pasajes, ahí está en el capítulo 20 de 1 Samuel, David y Jonatán establecen un pacto de amistad, un pacto de amor genuino, un pacto de cariño genuino, y en ese pacto Jonatán le pide a David que cuando él tome el reino de Israel, no se olvide de él y de su descendencia, y David establece el pacto con Jonatán que cuando él sea el rey de Israel iba a extender su misericordia sobre la casa de Saúl, sobre Jonatán y sobre su descendencia. Lamentablemente los filisteos atacan al pueblo de la casa de Saúl, los derrotan, matan a Saúl, matan a Jonatán. Y esta noticia llega a David y David hace gran lamento, dice la escritura. Pasan los años, David es coronado rey de Israel, traen el arca de pacto a Jerusalén y Dios extiende los dominios del reinado de David, y David empieza a encontrar prosperidad y paz en ese tiempo. Habían pasado ya varios años, David reina 40 años sobre todo Israel, 7 años y medio en Judá, porque primero lo establecen como rey de Judá, y 33 años en todo Israel. 40 años David reinó sobre Israel. Pero en ese ínter, cuando ya todo está en paz y en tranquilidad, y David ya había extendido todos sus dominios por la mano del Señor, que lo había bendecido grandemente, un día dice que él está antes de sentarse a la mesa del rey, y alza su voz y hace una pregunta para que todos sus criados lo escucharan. 2 Samuel capítulo 9 versículo 1. ¿Habrá alguno de la casa de Saúl al cual yo pudiera hacer misericordia? Y dice la escritura ahí en ese capítulo 9 que oyéndolo, uno de los
siervos que tenía David, le dice: mi señor, hay un hombre aquí entre nosotros que sirvió en la casa de Saúl, el cual se llama Siba. Y David le dice: traédmelo inmediatamente. Y cuando le traen a la presencia de David a este hombre llamado Siba, le hace una pregunta: ¿eres tú Siba? Y Siba le dice: así es, yo soy, mi señor. ¿Tú serviste en la casa de Saúl? Sí, señor, yo serví en la casa de Saúl. Y le hace una pregunta: ¿habrá alguna descendencia de la casa de Saúl y de mi amigo Jonatán al cual yo pueda hacer misericordia? David se había acordado del pacto que había establecido con Jonatán años hacia atrás, y cuando ya estaba en paz y en tranquilidad, recuerda de ese pacto. Siba le dice: sí, mi señor, hay uno descendiente de la casa de Saúl, hijo de Jonatán, el cual se encuentra en un lugar llamado Lodebar, y el cual se encuentra lisiado de sus pies. Capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel, hace referencia precisamente a ese joven llamado Mefiboseth. Todos conocen la historia, pero es bueno volverla a escuchar, porque mucho nos ha de hablar el Señor en cuanto a la bondad que hace David hacia Mefiboseth. Dice la escritura ahí en ese versículo 4 del capítulo 4 de 2 Samuel, que cuando los filisteos van y atacan a Saúl y a sus hijos allá en Jezreel, y es muerto Saúl y Jonatán, dice la escritura que había un niño de tan solo 5 años, que cuando se sabe la noticia de que habían matado a Saúl y a Jonatán, una de las criadas que cuidaba al niño toma en sus brazos al niño a tan solo 5 años y sale huyendo para tratar de salvarle la vida, pero en el transcurso de su vida ella tropieza y el niño se le escapa de sus manos, y cuando el niño cae dice que sus pies truenan y el niño queda completamente lisiado. A veces las circunstancias de la vida nos hacen caer en nuestro diario caminar. No sé si mandaron la imagen o el título de la predicación, pero yo quise ponerle: ¿quién te dejó caer? Porque de alguna otra manera en nuestro diario caminar, amados hermanos, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, pasó algún suceso en nuestra vida porque alguien nos dejó caer. Hay un programa que a mí me gusta ver mucho en la televisión, un documental, a lo mejor algunos de ustedes los han visto, sobre unas personas que empiezan a aumentar su peso, kilos mortales se llama. Y me gusta verlo porque siempre albergo la esperanza de que esas personas que agarran un sobrepeso muy grande, que ponen en mucha delicadez su situación de salud, siempre cuando lo empiezo a ver con mi esposa, siempre albergo la esperanza que termine bien para ellos. Pero también me toca escuchar la historia de cómo en cierta manera ellos llegaron a esa situación de obesidad. Y si ustedes la han visto, se van a dar cuenta que hay factores muy predominantes en alguna etapa de la vida de estas personas que la llevó precisamente a esa situación tan difícil. Y muchos de ellos, si usted lo escucha, fueron abusados desde muy pequeños por familiares muy cercanos, fueron abandonados, muchos de ellos por sus padres, fueron procreados como hijos no deseados, y también muchos de ellos en su niñez sufrieron el bullying de sus amigos cuando iban a la escuela, y ellos se refugiaron en la alimentación, y al refugiarse en la alimentación
no tomaron conciencia de lo que esto podía suceder y llegan a esos extremos que algunos que han visto el programa me están entendiendo lo que estoy explicando. Pero alguien los dejó caer en un momento de su vida. Quizá a lo mejor muchos de nosotros podemos entrar por esa puerta y a lo mejor nadie conoce la historia de nuestra vida. Y muchos a lo mejor por circunstancias de la vida, por circunstancias muchas veces de las situaciones que en aquel momento imperaban, muchos a lo mejor fuimos olvidados por nuestros padres, algunos, por qué no decirlo, abusados lamentablemente por nuestra propia familia, algunos abusados por nuestros compañeros en la escuela. Muchas veces algunos hemos sufrido el menosprecio de nuestros padres. Muchas veces algunas han sufrido la traición del esposo. Muchas veces a lo mejor cuando entraste a los caminos de Dios, creaste un ideal en cuanto a las cosas de Dios, y lo digo con mucho temor, y te hablaron de un Dios, pero no te lo hablaron de un Dios como está en la palabra de Dios, y a lo mejor te dijeron y te hicieron promesas en las cuales muchos te dijeron que todo te iba a ir bien en la vida, que cuando tú entraras a los caminos del Señor, todo iba a ser bendición, todo iba a ser alegría, no iba a acontecer nada en el proceso que tú estuvieras como cristiano. Se te ha enseñado que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y sin embargo tú sabes perfectamente que en tu diario caminar hay cosas con las cuales tú sigues batallando. Y quisiera de esas cosas que sigue batallando, que a lo mejor las traes en tu mente, en tu corazón, guardadas ahí, y tú has deseado y has querido olvidarla, y dices: Señor, si tu palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, ¿por qué sigo batallando con estas cosas? ¿Por qué este recuerdo que dañó en algún momento en la etapa de mi vida sigue presente? ¿Por qué no lo puedo olvidar? ¿Por qué no lo puedo perdonar? ¿Por qué no puedo perdonar que mi padre un día me ofendió, me denigró, aleluya, me dejó caer literalmente, Señor, aleluya? ¿Por qué no puedo olvidar la traición de mi esposo? ¿Por qué no puedo olvidar la vida que me dio mi esposo, la vida que me dio mi esposa? ¿Por qué no puedo olvidar la ofensa que me hizo mi hijo? Aleluya. Y tu palabra dice, Señor, que el que está en Cristo nueva criatura es, pero también tu palabra dice que hay una promesa que muchas veces a nosotros no nos gusta, hermano, o no se enseña tanto en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y muchos entramos por esa puerta con todo eso en nuestro corazón y en nuestra mente, porque alguien un día nos dejó caer. Quizá a lo mejor tú fuiste menospreciado en tu trabajo, quizá a lo mejor nadie valoró lo que tú hacías, quizá a lo mejor el dueño de la empresa te menospreció, quizá a lo mejor muchas veces tu propio padre, tu propia madre, incluso muchas veces los que estamos aquí enfrente, que somos los líderes espirituales, muchas veces te ofendemos, te condenamos porque te dejamos caer. Así sucedió en la vida de un niño de tan solo 5 años llamado Mefibosef. Yo quisiera imaginarme el momento en el cual ese niño quizá a lo mejor estaba dentro del reino de su padre Saúl, jugando a lo mejor, correteando, y de repente llega la cuidadora y lo toma en sus brazos y sale huyendo. El niño no entendía lo que estaba sucediendo. La que lo cuidaba sí lo entendía, porque sabía perfectamente que cuando venían y derrotaban a un rey, acababan completamente con toda su descendencia. Lo que esta mujer quería hacer era salvarle, obviamente, la vida de ese niño, y lamentablemente cuando sale, tropieza, el niño cae y queda lisiado completamente a sus pies. En un momento le cambió la historia. Y cuando uno lee esa porción de la palabra de Dios en tan solo unas cuantas letras,
no dimensiona lo que verdaderamente este niño, al paso del tiempo, cuando fue creciendo, qué fue sucediendo en su vida, en su mente y en su corazón. Para colmo del males, dice la Escritura que esta mujer, seguramente así fue, se lo lleva a un lugar llamado Lodebar, donde en aquel entonces, en ese lugar, hermano, todas las personas que eran desalmadas, todos los perseguidos por la ley, todos aquellos que habían hecho cosas no muy agradables, iban y habitaban en ese lugar, un lugar de Lodebar que se llama un lugar sin esperanza. Esta mujer, me imagino, se lleva a este niño a ese lugar. Imaginémonos por un momento la historia de la vida de ese niño cuando fue creciendo. Quizá el último recuerdo que él tenía era precisamente cuando a lo mejor estaba corriendo o jugando ahí en el patio del reinado, de donde estaba el reinado de su padre Saúl. Y eso era lo único que quedaba él en su mente. Pasa el tiempo, empieza a crecer. Me lo quiero imaginar viendo a los demás niños jugando, viendo cómo los demás niños a lo mejor iban de un lugar para otro. Y él quizá a lo mejor se preguntaba en qué momento había cambiado su vida. Llegó a la adolescencia, quizá a lo mejor, y vea pasar a los niños que tenían su edad cuando él llegó a Lodebar, y los vio crecer, y cada uno de ellos caminaba por ese lugar. A lo mejor ya empezaban a acompañarse de otros amigos, iban a la escuela, no lo sé. Pero yo me imagino que la vida de Mefiboset en Lodebar no había sido muy agradable. Quizá cuando ya llega la adolescencia, ya para llegar a la juventud, no sé cuántas veces se acordó de esta criada, y a lo mejor dentro de sí pudo haber dicho en alguna ocasión, cuando él ya supo cuál fue verdaderamente el propósito por cual esta mujer lo agarró y salió huyendo de ese lugar, a lo mejor él pudo haber pensado que mejor hubiera sido que lo hubiera dejado ahí para que lo hubieran matado y no haber sufrido lo que posteriormente estaba viviendo en Lodebar Mefiboset. A lo mejor muchas veces allí en tu cuarto, en tu soledad, muchas veces estás en la misma situación que Mefiboset. A veces las circunstancias de la vida, y más cuando son dolorosas, cuando pierdes un familiar, cuando pierdes un hijo, cuando llega una noticia de un médico que te cambia literalmente el destino y te dice que tienes una enfermedad con la cual es incurable, a lo mejor muchas veces hasta estás peleado con Dios porque sucedió algo en tu vida y piensas que Dios te dejó caer. Marta y María, las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro fallece y le mandan a hablar al Señor para que viniera, esperando que Jesús llegara después de haber visto muchos milagros que Jesús había hecho en su ministerio, y cuando lo mandan llamar con urgencia, lo mandan llamar porque ellas albergaban la esperanza que Jesús viniera y su hermano sanara de esa enfermedad que era de muerte. Y todos conocemos la historia. Llega Jesús, sale primero Marta, y Marta le reclama, le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Después viene María en otro tono de voz, pero le dice lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos albergaban la esperanza y ellas se sentían que Jesús las había abandonado. A veces así pasa en nuestra vida y caminamos en nuestro diario vivir
y le decimos: Señor, ¿dónde están tus promesas? Señor, ¿dónde está lo que me han hablado allá del púlpito? Que tú guardarás mi entrada y mi salida, que tú sostendrás con la diestra de tus manos mi vida, que tú cuidarás a mis hijos, Señor, que ninguna plaga tocará mi morada, que ninguna enfermedad, ninguna maldición vendrá sobre mi descendencia, Señor. ¿Dónde estás tú, oh Señor, y sientes que Dios te ha dejado caer? Esa era la historia de Mefiboset, el príncipe que, debiendo de haber sido rey, terminó siendo un mendigo en Lodebar. Aleluya. Y muchas veces allí en esa silla hay príncipes que nos sentimos mendigos porque alguien nos dejó caer. Y sales debiendo de haber sido príncipe como si fueras un mendigo. ¿Cuántas veces Mefiboset maldijo a la criada? Seguramente sí lo hizo. Quizá a lo mejor le reclamó, le dijo: mejor me hubieras dejado que me mataran y no vivir en esta condición. Aleluya. Pero un día, escúchame bien, la historia de Mefiboset iba a cambiar, bendito sea su santo nombre. Porque un día un hombre llamado David, después de estar en paz y en tranquilidad y haber extendido su reino, se acuerda de una promesa, de un pacto que hizo con Jonatán. Y hace esa pregunta: ¿habrá alguien en la casa de Saúl que haya quedado con vida, con el cual yo pueda hacer misericordia? Y mandan traer a este hombre llamado Siba y le dice: sí, mi señor, hay uno de la casa de Saúl, hijo de Jonatán, que vive en Lodebar, pero está lisiado. Entonces David dice: vayan y búsquelo y tráigalo a mi presencia. Dice la escritura que van a Lodebar y encuentran a este hombre llamado Mefiboset, uno que debió haber sido príncipe, el linaje del reinado de Israel venía sobre sus hombros, bendito sea su santo nombre. Dios había dicho que de la descendencia de Saúl seguirían los siguientes reyes de Israel, pero era un príncipe que estaba viviendo como un mendigo en Lodebar, porque alguien lo dejó caer. Seguramente tenía alrededor de 25 o 30 años este hombre. Y de repente llega una comitiva del rey David a la casa donde vivía Mefiboset. Y me imagino que lo primero que pensó Mefiboset al escuchar que iban sobre él era que iban a matarlo, porque era lo que tenía que suceder en aquellos tiempos. Mefiboset tenía todo el derecho de reclamar el reinado que tenía David, porque era lo que Dios había establecido. Pero también Mefiboset sabía que cualquier rey que tomaba posesión del reinado también tenía que acabar con la descendencia del rey anterior. Y cuando llega la comitiva del rey y lo encuentra, yo me imagino que él había o debió haber pensado: qué bueno que llegan para quitarme la vida. Llega la comitiva y le dicen: Mefiboset, tu historia está por cambiar en este día. Él no lo entendía porque él pensaba que quizá lo iban a matar. Pero le dice Mefiboset: vamos, porque en este momento
el rey te mandó a llamar, bendito sea su santo nombre. ¿Cuál era la condición de Mefiboset? Quiero imaginarme un hombre ya barbudo, no higiénico, sin poderse mover. Aleluya. Y de repente cuando escucha que lo van a llevar a la presencia del rey, en el camino seguramente dijo: allá me va a quitar la vida David. Llega, dice la escritura, donde se encuentra David, y lo ponen delante del rey. Yo me imagino que Mefiboset iba tembloroso, lleno de temor. Él seguramente pensaba que sus días estaban ya por terminar. Y yo no sé si a lo mejor iba alegre si esto sucediera por la vida que había llevado cuando alguien lo dejó caer. Le dice el rey David a Mefiboset: Mefiboset, todo lo que era de la casa de tu padre Saúl y de tu padre Jonatán te será dado, bendito sea su nombre. Y usted conoce la historia. David pone al frente de todas esas propiedades que pertenecían a Saúl y a Jonatán, pone al frente a Siba y a sus hijos para que la administraran y la trabajaran, y todo eso fuera para Mefiboset. Pero le añade algo mucho más importante en esta historia. Pero tú, Mefiboset, de hoy en adelante comerás en la mesa del rey. Bendito sea su santo nombre. Ahora imagínate el escenario. Dice que David ya tenía sus hijos. Les comenté que en Hebrón le nacieron algunos hijos cuando era rey de Judá, y después en Jerusalén le nacieron los demás hijos cuando fue rey totalmente de todo Israel. Y en la mesa del rey por costumbre se sentaba el rey y se sentaban sus hijos. Quizá Mefiboset ya había sido aseado, ya se miraba diferente. Y dice la escritura que Mefiboset desde ese instante comía en la mesa del rey. Yo me imagino que la mesa tenía manteles largos, como debió haber sido. Y cuando se sentó Mefiboset, no sé en qué lugar de la mesa del rey se sentó Mefiboset, pero lo que sí sé es que se sentó a la mesa del rey. Ahí estaba Absalón, ahí estaba Salomón, ahí estaban todos los hijos del rey David, y junto con ellos estaba Mefiboset, el mendigo que debió haber sido príncipe, lisiado de sus pies. Aquí la gran pregunta no nos dice cómo era Mefiboset. Quiero pensar que era un hombre de buen parecer. Dice la escritura que Saúl era un hombre alto, rubio, de buen parecer. Seguramente Jonatán debió haber sido de buen parecer, y seguramente Mefiboset de la misma manera. Entonces, cuando Mefiboset estaba juntamente sentado con todos los hijos de Saúl, y cuando ese mantel largo le cubría sus piernas, quizá la mejor Mefiboset, si usted lo quería identificar, no lo pudiera haber podido haber identificado porque su apariencia había cambiado. Aleluya. Hace 2000 años, un hombre cambió la historia de esta humanidad. Hace 2000 años un hombre subió a esa cruz del Calvario y mostró su bondad y su misericordia por todos aquellos que de alguna otra manera
alguien nos había dejado caer en nuestra vida. Y ha preparado una mesa y ha convidado a todos aquellos que quieran venir para estar sentados en la mesa del Rey. Quisiera que Benjamín pasara, por favor. Y escucha bien, querido hermano, querido amigo, que en esta mañana nos visitas. Nadie nos dijo que ser cristiano iba a ser una vida de muchas alegrías o de puras alegrías. La vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano muchas veces tienes que luchar contra viento y marea, y vendrán circunstancias en tu vida que a lo mejor piensas que esas circunstancias te hicieron caer. O quizá a lo mejor antes de llegar a los pies del Señor, alguien en tu vida, alguna circunstancia te hicieron caer y marcaron tu vida para siempre. No estoy aquí, y Dios conoce mi corazón, para juzgar a aquel que dejó caer a alguien en su vida. Lejos esté de mí hacer eso. Quizá a lo mejor ahorita, en lo que yo te he venido contando de esta historia, quizá a lo mejor habría heridas en tu corazón que traías ahí, y a lo mejor estás pensando en esa persona que te hizo un daño o que te dejó caer en tu vida. No es esa mi intención. Nadie podemos juzgar a nadie. No hemos sido puestos por jueces, mucho menos condenar a alguien. Lo único que trato de decirte, querido hermano, querido joven que estás aquí escuchando esta palabra, que si alguien te dejó caer en tu vida, hay alguien que te restaura en este día. Bendito sea su santo nombre. Y sin importar las circunstancias, sin importar lo que sucedió, sin importar lo que has venido cargando durante todos estos años en tu vida, cualquiera que sea el nombre, cualquiera quien te lo haya hecho, o incluso si en un momento determinado tienes contienda en contra de Dios porque sientes que te dejó caer, yo quiero decirte en esta hora que el Rey te ha mandado llamar, y te ha mandado llamar para sentarse en su mesa y cubrir lo que tú traigas en tu corazón y ayudarte a que eso que te ha estado agobiando durante muchos años, la ofensa de tu padre, la traición de tu esposo, lo que te hicieron tus amigos, lo que te hizo aquella persona que a lo mejor era un familiar tuyo, lo que ha sucedido en tu vida, a lo mejor has perdido un ser querido y piensas que Dios te ha abandonado. Yo quiero decirte a ti en esta hora que Dios te está esperando. Aleluya. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Envió a su Hijo con un propósito de volver a restablecer la comunión que había al principio. Aleluya. Y si tú estás en esa condición en esta hora, sal de lo de bar. Sal de ese lugar donde sabes que hay pura tristeza y puro dolor. Sal de lo de bar y ven a la mesa del Rey. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie, por favor?